Bueno, estimado Iván Canelas, periodista, colega, gobernador de Cochabamba, primer ministro de Comunicaciones de Evo Morales y vocero de su gobierno también, dirigente de los periodistas, te agradezco mucho que estés hoy con nosotros en esta sección de entrevistas de El Observatorio TV. Es un agrado tenerte como hermano boliviano, como colega y como alguien que nos puede contar acerca de la actual realidad boliviana en el ámbito sobre todo comunicacional. Y hablando de eso, me gustaría saber si nos pudieras decir qué significa hoy, cómo es hoy ser periodista en Bolivia, a diferencia de lo que era antes del gobierno de Evo y de la nueva Constitución. Bueno, yo creo que en Bolivia hemos tenido un cambio muy importante en todo sentido y en el ámbito periodístico también, por supuesto. Creo que hoy el periodista en Bolivia ha logrado no solo tener una mayor responsabilidad en el respeto a las culturas, en el respeto al semejante, porque creo que la presencia del presidente Evo Morales nos ha dado la posibilidad de abrir mucho más los ojos, de ver más allá y de darnos cuenta de que no solamente en Bolivia vive gente que habita las ciudades, sino también una gran mayoría que habita en las áreas suburbanas y zonas rurales, que en el pasado era gente invisible. Tú has dicho algo muy interesante, lo que se puede y no se puede ver. El periodismo es una especie de ventana que te permite, a través de esa ventana, ver un país, una situación. ¿Cómo ha cambiado esa ventana en Bolivia? Precisamente porque el periodismo solo veía a las personas que vivían en las zonas urbanas o que tenía recursos económicos o que tenía otro tipo de intereses. Podría decirte de la clase media para arriba. ¿Era un periodismo racializado también? Era así. Era un periodismo que más miraba a los privilegiados y se olvidaba de la gran mayoría de la gente en Bolivia. Esa mayoría que vive en las zonas suburbanas y que vive en las zonas fundamentalmente rurales. Esa gente era invisible para el periodismo. ¿Cómo las muestra el periodismo hoy? Ahora el periodismo se ha dado cuenta de que en Bolivia hay 37 culturas, 36 culturas, y que todos requieren y tienen derecho a tener voz en los periódicos, a tener voz en las radios y en la televisión. Hoy el periodismo en Bolivia, porque creo que este proceso que ha vivido y está viviendo Bolivia hace más de 10 años, nos ha posibilitado ver que el periodismo no es solo para los privilegiados, sino también para otra gente que tiene necesidades, que tiene su cultura, que tiene aspiraciones, que tiene problemas y que son importantes en cualquier territorio y en cualquier país del mundo. Ustedes, tengo entendido, han variado también en cuestiones no solo como las leyes, que es algo más formal, sino en cuestiones como oferta comunicacional. Tengo entendido que se está haciendo una teleserie sobre la vida del presidente Evo Morales en diferentes idiomas, que se hacen cursos de preparación de comunicadores en las zonas rurales, que se habilita la comunicación popular. Están cambiando en muchas cosas. Uno de los hechos muy importantes es la presencia de las radios comunitarias, que en general son pequeñas emisoras con un alcance reducido, pero que son medios de comunicación que representan los intereses de su comunidad fundamentalmente. Estos medios de comunicación funcionan con el aporte comunitario, que son medios de comunicación que se preocupan de los problemas de su comunidad, que se preocupan de hacer conocer la cultura de su comunidad, que generan información de su comunidad, que no solamente son comunidades que asimilan información
de otros sectores a los que a veces ellos ni pertenecen. Hoy estos medios comunitarios son los que pueden representar a su propia comunidad, a su propia gente, hombres, mujeres, niños. Pero como son radios pequeñas, que no tienen mucho alcance, se ha generado entre ellos mismos la posibilidad de hacer un enlace o unas cadenas radiales. Alianzas. Sí, alianzas. Y en ciertos horarios del día, estas emisoras hacen conexión, a veces vía internet, a veces vía teléfono, a veces vía celular. Entonces, entre ellos mismos han generado una cadena nacional importante y entonces ya los podemos escuchar. Ya sabemos que en tal lugar hay gente que vive y gente que tiene necesidades o tiene una cultura o tienen costumbres. Qué interesante, es una red comunitaria de comunicación. Por ejemplo, donde nació el presidente Evo Morales, nadie conocía en Bolivia, hasta que tuvimos un presidente que había nacido en un lugar que se llama Isayavi, que está muy cerca a una comunidad orinoca. No conocíamos eso. Hoy Orinoca tiene su propia radio comunitaria, por ejemplo. Y entonces ahí nos enteramos que había habido una inundación o que había habido una sequía o que tienen una fiesta cultural o una fiesta religiosa, en fin. Entonces, la comunicación en Bolivia, a partir de estos cambios, está más integrada, hay más comunicación, ya nos estamos conociendo más, no solo en ese ámbito de la información que nos llega o que llega a ellos, sino también en el uso del propio lenguaje. En este lugar donde nació el presidente se habla aymara. Y entonces sabemos que ahí se habla aymara y hay información que nos llega en aymara. Por lo tanto, tiene que haber periodistas bilingües o trilingües. Y la Constitución lo establece así. Los servidores públicos, que se llaman ahora, antes se llamaban empleados públicos, ahora se llaman servidores públicos, tienen la obligación hasta este fin de año de saber un idioma. Además del español. Además del español. Y en los colegios los niños tienen que aprender en el colegio un idioma originario, el español, que es el idioma oficial como de todos nosotros, y además un idioma extranjero, el que quiera, inglés, alemán, chino, el que quiera. De manera que han habido cambios muy importantes que se los está aplicando de a poco, porque todo esto es un proceso. Por supuesto. ¿Qué opina el presidente Evo Morales de nosotros, de los periodistas? ¿Que alguna anécdota que nos puedas contar al respecto, alguna opinión que te haya llamado la atención? Cuando el presidente salió del cuartel, porque él hizo un año de cuartel y lo hizo ¿De servicio militar? De servicio militar. Lo hizo en La Paz, en el Estado Mayor. Fue parte de la policía militar, porque el presidente Evo Morales tiene casi unos 76 metros de estatura, es una persona alta nomás. Y llegó de retorno a su pueblo. Quiso ver qué estudiaba y él quería ser periodista. ¿Ah, sí? Sí. Pero no pudo porque, claro, para la gente del campo es mucho más complicado vivir, porque la gente del campo para estudiar tiene que trasladarse a la ciudad. Claro. Y si se traslada a la ciudad tiene que pensar en su habitación, dónde va a vivir, tiene que tener recursos para comer, claro, tiene que tener plata para transporte, para libros, para todo eso. Para la gente del campo es más difícil salir profesional, pero Evo tuvo que emigrar, quiso ser periodista, quiso estudiar periodismo, pero tuvo que emigrar al trópico de Cochabamba, lo que se conoce generalmente como Chapare, y ahí se volvió dirigente y de ahí comenzó su vida sindical, después política y ahora es presidente. Bueno, menos mal que no fue periodista. De manera que él es muy ligado a nosotros. Yo digo siempre, el presidente Evo es un comunicador innato. Yo he sido periodista 30 años y debo reconocer que esa su percepción me ha hecho dar cuenta a mí de temas comunicacionales muy importantes, sin que él nunca haya estudiado. Es un comunicador, claro, se da cuenta al tiro. Diferente es ser periodista que ser comunicador, no necesariamente coincide. Así es. Bueno, Iván, muchísimas gracias por esta conversación. No, al contrario. Haber sabido que el presidente Evo quiso ser periodista, no lo sabíamos. Y bueno, hasta una próxima oportunidad y espero que este diálogo sea
un paso más en la hermandad entre nuestros pueblos, Muchísimas el boliviano gracias. y el chileno. De Gracias acuerdo, a ti. muchísimas gracias por la invitación, por esta entrevista y siempre estaremos integrándonos cada día más. Ojalá algún momento podamos realmente hablar de una patria grande. Muchas gracias. A ti, Iván. Gracias.